Bueno, pues ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la historia del Partido Socialista Español. ¿Y eso por qué? Pues porque para entender la historia de la España del siglo XX y XXI y también un poquito del siglo XIX, pues como bien sabéis, hay que saber un poco qué ha pasado con este Partido Socialista, puesto que va a ser un partido que nos va a gobernar en momentos de cambios trascendentales, como por ejemplo el gobierno de Felipe González. Y hoy os traigo a una persona que lo va a hacer súper bien. ¿Por qué? Pues porque es historiador y porque se dedica precisamente a eso, a la política en el Partido Socialista de IBI, del que es secretario general. Os dejo con Sergio Carrasco Martínez. Muchas gracias. Mi nombre es Sergio Carrasco Martínez, soy actualmente el secretario general de la agrupación socialista de IBI y licenciado en Historia por la Universidad de Alicante. Mi intención en los próximos minutos es dar unas breves pinceladas de lo que es la historia del Partido Socialista Obrero Español. Hablar de la historia del Partido Socialista es hablar de la historia reciente de España. No en vano, hablamos de un partido que tiene 143 años de historia. Un partido que cuando se funda en Europa en esos momentos, bajo la Primera Internacional de Trabajadores, hay dos corrientes claramente diferenciadas. Una liderada por Bakunin, que es el anarquismo, y la otra liderada por Karl Marx, que es el marxismo o socialismo. En 1871 se producen los hechos de la Comuna de París, hechos que son duramente reprimidos y que obligan a la hija del propio Karl Marx y a Fanelli a tener que exiliarse de Francia y refugiarse en Madrid. Los contactos que tienen con la sociedad madrileña y el ir desarrollando las tesis socialistas hacen que en 1879, en la taberna Casa Labra, en la calle Tetuán, 21 personas se junten y funden el Partido Socialista Obrero Español. De esos 21, la mayoría tipógrafos, destaca por encima de todos, obviamente, la figura de Pablo Iglesias Pose, que será considerado el padre del socialismo español. Estamos en un momento en España en el que la industria se está intensificando y que hay una fuerte migración del campo a la ciudad, buscando trabajo. Esto provoca que los obreros y las obreras acaben hacinados en barrios a las afueras, malviviendo, enfrentándose a más de 16 horas diarias de trabajo en condiciones muy duras y en las que además, si encima eres niño o eres mujer, cobrabas muchísimo menos. Esta situación tan precaria, unida a la falta de derechos, hace que las tesis anarquistas, que son más de acción directa, más de huelgas y de sabotajes, calen más en la sociedad. Pero claro, tienen un problema, y el problema es que, igual que hacen estas acciones tan directas, tienen una fuerte represión, lo que hace que muchos cabecillas, conforme se generen estos núcleos anarquistas, acaben siendo ejecutados y estos núcleos anarquistas, conforme salen, se deshacen. Por su parte, los núcleos socialistas o marxistas que se van generando van poco a poco evolucionando y asentándose. En 1886 se produce otro hecho importante, que es la aparición del periódico El Socialista. Esto ayudará a que las tesis y las defensas que hace el socialismo español se difundan por todo el territorio. Hay que decir que normalmente este periódico se leía en grupos, porque otro de los grandes problemas de la sociedad española de finales del siglo XIX es el gran índice de analfabetismo existente. Estos periódicos, este periódico del socialismo es el primer periódico obrero que, aparte de todas las tesis y las defensas que va haciendo de los derechos de los trabajadores, también pues tenía obviamente continuos artículos por parte de Pablo Iglesias. El cambio de la ley de asociaciones provoca en 1888 el primer congreso fundacional del PSOE, ya que puede fundarse de forma legal.
Aprovechan la Exposición Universal de Barcelona de ese año y se reúnen en este congreso fundacional y además se funda la UGT. ¿Qué hace esto? Pues hace que por primera vez un partido obrero sea un partido exclusivamente político, porque su sindicato se separa de este partido, que es lo que ocurre con el Partido Socialista Obrero y con la UGT. Al ser ya oficiales, por así decirlo, un año después, en 1889, el Congreso Internacional Socialista acoge por primera vez a un delegado del Partido Socialista Español. Este delegado será Pablo Iglesias. De este congreso sale la Segunda Internacional, en la que los anarquistas se quedan fuera y se produce la demanda de las 8 horas de trabajo y el 1 de mayo como Día Internacional del Trabajador. Se acuerda celebrarlo un año más tarde, en 1890, y en el caso de España se celebrará en vez del 1 de mayo el 4 de mayo, porque es domingo, en Madrid. Se presenta la reivindicación de las 8 horas al presidente Sagasta por parte del propio Pablo Iglesias y después se hace un mitin también por Pablo Iglesias ante la multitud, que finalmente, conforme acaba el mitin, se retira pacíficamente. No hubo ningún altercado. En esos años, concretamente 3 años antes de la fundación del Partido Socialista, hay que destacar también la creación de la Institución Libre de Enseñanza. ¿Por qué hay que destacarla? Pues porque figuras tan importantes para el socialismo español como Fernando de los Ríos, Besteiro o Luz Uriaga salen de esta Institución Libre de Enseñanza. Es una institución cuya figura más importante es Ginés de los Ríos y que choca directamente con la institución que entonces tenía el monopolio de la educación en España, que era la Iglesia. Hay que decir que la Institución Libre de Enseñanza abogaba por una evaluación continua, por la mens sana in corpore sano, de hecho es la que introduce el fútbol en España, y la enseñanza por intuición. Por destacar algunos nombres importantes a nivel científico, literario o sanitario, pues tenemos a Ortega y Gasset, tenemos a Juan Ramón Jiménez, a Manuel y Antonio Machado o a Gregorio Marañón, entre otros tantos que salen de esta Institución Libre de Enseñanza. Un hecho importante para el propio Pablo Iglesias y que tiene que ver también con la educación y la formación se produce el 28 de noviembre de 1908. Es la fundación de la Casa del Pueblo de Madrid. ¿Por qué? Pues porque estas casas del pueblo, que irán proliferando por toda España, son en realidad escuelas y centros de formación para los desheredados, es decir, para la clase obrera. Son sitios donde van aprendiendo y van formándose después de trabajar. De hecho, en todas y cada una de las casas del pueblo siempre ha habido, y en muchas de ellas hoy en día sigue habiendo, una biblioteca. Además, el desastre de la guerra colonial, las guerras de Cuba y Filipinas, con las pérdidas de ambas colonias en 1898, y todo el revuelo social que hace el hecho de que solo aquellos que son de clase obrera o que no pueden pagarse las quintas van a estos lugares a morir para defender al país, mientras que los que más dinero tienen se libran, hace que el Partido Socialista vaya ganando adeptos, porque se posiciona totalmente en contra, con el famoso o todos o ninguno, y que acabe juntándose con la conjunción republicano-socialista para presentarse a las elecciones de 1910. Estas elecciones hará que Pablo Iglesias se convierta en el primer diputado del Partido Socialista en España. Como vemos, la posición antibélica del Partido Socialista no es algo actual, es continuo, ha sido desde siempre así. De hecho, en 1914, con el estallido de la Gran Guerra,
el Partido Socialista se pone totalmente en contra de esta guerra, porque ocurre lo mismo que estaba ocurriendo en las guerras coloniales españolas, pues ocurre lo mismo en Europa con los dos grandes frentes, que quien va a morir siempre es el hijo del obrero, el hijo del que no puede pagar, que se salve y que tenga que ir al frente. Además, esta gran guerra, en el caso de España, que se mantiene neutral, provoca que empiece a vender productos del país a ambos bloques de la Gran Guerra, con lo que se produce un desabastecimiento interno y una subida de precios que provoca grandes altercados y problemas sociales muy graves. Esto deriva en la Gran Huelga de 1917 o huelga revolucionaria, en la que se produce una gran y dura represión y en la que el comité de huelga, en el que pertenecen por parte del Partido Socialista Besteiro y Saborit y por parte de UGT Largo Caballero y Anguiano, acabe en la cárcel con una pena bastante amplia de cárcel, de la que se salvan porque acaban siendo electos en las siguientes elecciones. También hay que destacar, obviamente, que en 1917 se produce la Revolución Soviética y el nacimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la URSS. Esto provoca que el Partido Socialista tenga 3 congresos extraordinarios para ver si entra o no a formar parte de la Tercera Internacional, que está supeditada al Kremlin, supeditada a los rusos. Después de esta gran expectación que provoca el hecho de que por fin las tesis socialistas se intenten poner en práctica, hace pues que finalmente Fernando de los Ríos vaya directamente a conocer de primera mano cómo se está llevando a cabo todo en la URSS. Hay que destacar de esa visita que en un momento dado, después de que le enseñe cómo está funcionando todo en la URSS, Fernando de los Ríos pregunta a Lenin que todo esto está muy bien, pero ¿y qué pasa con la libertad? A lo que Lenin responde que libertad para qué. Esta conversación hace que el Partido Socialista no se una nunca a la Tercera Internacional y que aquellos más entusiastas españoles que estaban en pro de la URSS acaben fundando el Partido Comunista. Años más tarde, el 9 de diciembre de 1925, Pablo Iglesias moría en su casa de Ferraz. En el momento en el que muere tiene 75 años, conoce perfectamente el auge de los totalitarismos en Europa y en España hay que decir que está en estos momentos la dictadura del general Primo de Rivera. El entierro del abuelo, que se le conocía así familiarmente y cariñosamente, lo preside Julián Besteiro. Las elecciones locales del 14 de abril de 1931 darán paso a la Segunda República Española. En esta Segunda República y en estos momentos el Partido Socialista está bastante consolidado, es un partido bastante fuerte a nivel estatal. Tan solo unos años después, en 1933, sabemos que cuenta con 80.000 afiliados y su sindicato, el Sindicato de la Unión General de Trabajadores, cuenta con casi 1 millón de afiliados. El papel del Partido Socialista en los primeros años de la Segunda República es bastante importante. Cabe destacar 3 nombres. Por un lado, Largo Caballero, que hace que las relaciones laborales, el sindicato sea básico en ellas y revoluciona bastante dichas relaciones laborales. Por su parte, Prieto, que hace que el dinero público sirva para incentivar la economía y consigue modernizar el país de forma bastante clara, mejorando sobre todo la red de comunicaciones. Fernando de los Ríos es otro de los nombres que destacan con los cambios jurídicos que aporta. Por un lado, la ley del divorcio, ley que defiende Sánchez Banús, que es el padre, por así decirlo, del socialismo ibense y al cual le tenemos mucho cariño aquí en este municipio en el que yo tengo el honor de ser el secretario general, pero también la Escuela Pública Unificada,
con la creación de más de 10.000 centros y el cambio y mejora en las leyes penitenciarias. También con el nombramiento de Victoria Kent como directora de prisiones, que es algo también que choca bastante en la época. Quizá el momento más controvertido de la Segunda República, de estos primeros años, se produce en 1933 con la defensa del voto femenino. Se ha hablado mucho al respecto, pero si vamos al diario de sesiones, vemos que sí que es cierto que Victoria Kent y algunos socialistas estaban en contra del voto femenino, no porque estuvieran en contra del voto femenino en sí, sino porque entendían que la mujer no era libre e independiente para poder votar, sino que lo haría bajo la tutela, por decirlo de alguna manera, o de su marido o de la Iglesia. Sin embargo, finalmente, dentro del Partido Socialista se decide dar libertad de voto a los representantes y lo que se produce son votos a favor o abstenciones, pero no hay por parte del Partido Socialista ningún voto en contra. En esas elecciones, las de 1933, gana la derecha y empieza a revertir todos los avances sociales que se han llevado a cabo por parte de los los 2 primeros años de la Segunda República. Esto provoca, junto con una serie de actos de corrupción dentro del propio gobierno y unas leyes cada vez más restrictivas, que en octubre de 1934 se produzca una huelga que acaba siendo un movimiento revolucionario. Este movimiento revolucionario es muy duramente reprimido, con más de 30.000 detenciones y la obligación por parte del gobierno a cerrar todas las casas del pueblo. A partir de estos hechos y de cara a las elecciones siguientes que se producirían en 1936, en el seno del Partido Socialista se produce un debate. Este debate tiene nombres propios. Por un lado, Prieto y por otro lado, Largo Caballero. Mientras Prieto está decidido a que se junte en un frente común todas las izquierdas para concurrir a las elecciones, que eso será el futuro Frente Popular, que por cierto las ganará. Por otro lado, Largo Caballero quiere que el PSOE tenga más independencia, con lo cual, en el momento en el que el Frente Popular gana las elecciones, el PSOE, que tiene 99 diputados y es el partido que más representación tiene, por decisión de Largo Caballero, apoyada por los afiliados del partido, hace que el PSOE no entre a formar parte de ese gobierno del Frente Popular. También hay que decir que en ese momento las juventudes socialistas y las juventudes comunistas se unen, formando las juventudes socialistas unificadas, y que UGT también se junta con la CNT. Todas estas actividades o inestabilidades en el gobierno no son lo que provoca el golpe de Estado y la guerra civil. De hecho, el golpe de Estado ya está en marcha en el momento que están con estas negociaciones para entrar o no entrar a formar parte del gobierno del Frente Popular de la Segunda República. Este golpe de Estado estaba ya más que machacado, pactado, preparado, y se produce, como bien saben, el 18 de julio de 1936. La respuesta social a este golpe de Estado hace que España se divida, el golpe fracase, España se divida en dos y comience esa cruenta guerra civil que dura 3 años, del 36 al 39. Hay que destacar que en los primeros momentos se producen barbaridades en los dos bandos, tanto el bando republicano como el
llamado luego bando nacional, mal llamado bando nacional, porque es el bando rebelde, el que va en contra del régimen establecido, pero hay que destacar cómo reaccionan los dirigentes de ambos bandos. En el caso del bando republicano, Zugazagoitia emite un comunicado diciendo que cesen esas barbaridades, que hay una ley, que esa ley hay que cumplirla y que no se dejen llevar ni por la ira ni por la venganza. Sin embargo, en el bando nacional, Queipo de Llano lo que hace es justo todo lo contrario, al igual que Mola. Lo que dicen es que la acción tiene que ser violenta y directa y que hay que básicamente limpiar España. Esa es la gran diferencia entre la represión en un bando y la represión en otro durante la guerra. Porque como bien sabemos, luego en la dictadura la represión es mucho más agresiva y más sistemática, y con el partido con el que más se ceba, obviamente, es el partido más instaurado en España, que es el Partido Socialista. Se producen varios gobiernos, los últimos están al frente Largo Caballero, que es un gobierno de coalición donde entran incluso los anarquistas, y finalmente el gobierno de Negrín, que es un gabinete sin sindicalistas, pero sí con comunistas, muy parecido a gobiernos anteriores en épocas más tranquilas. Tras el fracaso de las ofensivas que preparan los republicanos tanto en Teruel como en el Ebro, y que en febrero de 1939 por parte de Francia e Inglaterra ya se reconoce el régimen de Franco de forma oficial, la República está herida de muerte. Madrid aguanta, sin embargo, hasta el 5 de marzo y Besteiro, que es quien negocia finalmente la rendición de Madrid, acabaría muriendo en la cárcel por decisión del propio Franco. Es decir, en el momento en el que se intenta liberar a Besteiro, el documento que pide esa liberación, Franco lo guarda en un cajón diciendo que de esto no se habla. Hay casi 1 millón de españoles exiliados y España acaba decapitada cultural e intelectualmente. Los años de franquismo destacan, pues durante la Segunda Guerra Mundial sí que hay varios políticos conocidos españoles del Partido Socialista que acaban en campos de concentración, como es el caso de Largo Caballero, o que acaban devueltos por los nazis a España para ser ejecutados, como es el caso de Zugazagoitia. También hay que decir que en el momento en el que ya se produce la rendición de Alicante y se mete a todos los republicanos que se quedan en el puerto de Alicante esperando a poder exiliarse, se les lleva al campo de los Almendros y posteriormente a muchos de ellos al campo de concentración de Albatera. Ahí ya empieza a ponerse en marcha de nuevo el Partido Socialista. Se intenta poner en varias ocasiones en el interior en marcha, pero son rápidamente descubiertos y anulados por ejecución o por encarcelamiento extremo. Así que al final se decide que se exilie la cúpula del Partido Socialista y se ponga como sede final en Toulouse. Sin embargo, en los movimientos de los años 60 surge el famoso llamado Grupo de Sevilla, grupo en el que está pues, Felipe González, Alfonso Guerra, quienes pues empiezan a tomar protagonismo y consiguen que la tesis de que la dirección del partido vuelva a estar de forma clandestina en España coja fuerza. También se produce una renovación del partido no solo generacional, sino también de ideas. Esto provoca una escisión dentro del propio Partido Socialista entre los históricos y
y estos grupos que van saliendo sobre todo en el interior de España, y que culmina con una renovación de la dirección del partido y con el surgimiento de una figura clave también para el socialismo ya de finales del siglo XX y principios del XXI, que es Felipe González. Esto ocurre en Suresnes en 1973. A este congreso todo apuntaba que iba a ser el secretario general Nicolás Redondo. Él se niega y acaba siéndolo Felipe González, al que todos acaban aclamando como nuevo secretario general. Con la muerte de Franco en 1975 y todos los hechos que se van produciendo en lo que llamamos la transición española, hacen que en las elecciones de 1979 se puedan presentar todos los partidos que hasta ese momento eran clandestinos y no podían estar. Hablamos de las primeras elecciones democráticas, que son las del 79, en las cuales el Partido Socialista Obrero Español saca 118 diputados y se convierte en el primer partido de la oposición. Ese mismo año se produce el 28 Congreso del Partido Socialista, en la que se deja las tesis marxistas para abrazar las tesis socialdemócratas. Ese es el principal cambio que se produce bajo Felipe González. Se dejan, repito, las tesis marxistas y empezamos a tener tesis socialdemócratas. Esto nos llevará en 1982 a ganar las elecciones con una mayoría absoluta y gobernar por primera vez en solitario el país, gobernar por primera vez en solitario España y empezar a producir un cambio social y una modernización bastante importantes con la participación en Europa, con la modernización de las comunicaciones, la llegada del AVE y otra serie de hitos que se van produciendo durante los gobiernos socialistas hasta 1996.